Le damos la bienvenida más cordial al abogado Ruiz. ¿Cómo está, asambleísta? ¿Me está escuchando? Sí, buenos días. Fuerte y claro, Jimmy. Muy bien. Oiga, asambleísta, don Marlon Santi ha dicho que lo que intentan los llamados rebeldes es tomarse casi que por asalto la presidencia de la Asamblea. ¿Es verdad? Absurdo, totalmente falso. Totalmente falso. Es el discurso que repite del presidente de la República también, que se va a desestabilizar la Asamblea y luego se va a desestabilizar el país y luego se va a desestabilizar el mundo, posiblemente. Eso es precisamente para desprestigiar y descalificar a quienes hemos sido los guardianes del proyecto político inicial y que toda la vida ha defendido el Pachacuti. O sea, eso yo creo que es evidente que ellos quieren mantener a toda costa su acuerdo con digamos, con el gobierno nacional, el acuerdo que tienen la dirigencia, no Pachacuti, no las bases del Pachacuti. Tienen un acuerdo ahí de la señora Guadalupe Llori con el gobierno, de el jefe de bancada, de Marlon Santi con el gobierno, y ellos quieren sostener ese acuerdo a como dé lugar. Y quienes no queramos hacerles el juego a sostener ese acuerdo, aún pase lo que pase, afuera, ellos de eso quieren. Entonces quieren asambleístas que les ayuden a sostener un acuerdo, pese a que ese acuerdo contraviene los principios ideológicos y el proyecto político de Pachacuti. Entonces ustedes, los asambleístas llamados rebeldes, más allá de que usted nos afirma que no quieren la presidencia de la Asamblea o no están en ese plan, no se consideran todavía expulsados, ¿no? Ustedes esperan No, que la es que instancia de la CONAIE sea la que analice su conducta. No, es que para ser expulsado de las filas de Pachacuti, según el régimen orgánico, dice que tiene que ir al comité de ética y seguirse un debido proceso en el cual le den el derecho a la defensa al militante para que le expulsen después de una resolución, el comité de ética. Ayer se han notificado a los comités de ética provinciales de cada provincia. Mi provincia, el día domingo, tomó una resolución en Consejo Político en decirles, momento, aquí la provincia resuelve con respecto a nuestra asamblea. Nosotros pasen todo para acá, ustedes no se metan en el tema de la asambleísta provincial. Eso ya tomó la resolución mi provincia, en Cotopaxi tengo entendido que está igual, en El Oro va igual, aquí en Pichincha ha sido igual, y las muestras de respaldo y de solidaridad que hemos tenido, no solo de la CONAIE, del PUD, de la CEDOCUD, de la FENOC, de la FENOCIN y de colectivos ambientalistas, de mujeres, ha sido evidente. O sea, ha sido evidente lo que pasa. La gente, el pueblo, las bases del Pachacuti están con nosotros. ¿Quiénes van a querer que se traicione el proyecto político inicial del Pachacuti? ¿Quiénes van a querer ir con Guillermo Lazo? Asambleísta, a ver, si usted dice que están con el presidente o están con el gobierno, ¿cuáles son esos acuerdos a los que habría llegado el señor Marlon Santi con el gobierno? No sé qué beneficios han obtenido, qué prebendas. Imagino yo, porque si ustedes están separados y han puesto tanta distancia y ya motejan a sus ex compañeros o compañeros todavía de Pachacuti como gobiernistas, deben saber algo, ¿no? Habrá que preguntarle al compañero coordinador primero, ¿sí? que por qué mantiene esa posición y avala lo que hace el jefe de bancada de Pachacuti. El compañero Rafael Lucero es quien unilateralmente, sin hacer sesión de bancada con los otros asambleístas, resuelve separarnos de la bancada. Y Marlon Santi sale a respaldar esa decisión del compañero jefe de bancada. Primero. Segundo, el presidente de la República mismo dijo que había habido peticiones de algunos asambleístas de Pachacuti, lamentablemente. ¿Por qué no separaron a los compañeros que están involucrados en ese tema? ¿Por qué no separan a nosotros? Entonces, ¿por qué quieren mantenerle a la compañera Guadalupe Llori en la presidencia sabiendo lo que está pasando? Sabiendo que ella ha
tratado de arrodillarle el poder legislativo hacia el ejecutivo. Entonces, todo eso nos hace creer, nos hace pensar de que efectivamente también en la dirigencia nacional hay acuerdos con el gobierno. ¿Cómo es posible que cuando se instaló la Asamblea Nacional y se creaban las comisiones, en la Comisión de Régimen Económico, la compañera Mireya Pazmiño no acató la orden de la dirigencia nacional de que tiene que dar el voto por Diego Ordóñez, el asambleísta, ex asambleísta, hoy consejero de gobierno, de Creo para presidente? Ella dijo, no, ¿cómo así? Yo no me abstengo. Y luego tomó la presidencia ella porque tuvo el apoyo. Al otro día, Marlon Santi le expulsó sin debido proceso, sin comité de ética, sin nada, por impedir, por ganar la Comisión de Régimen Económico para Pachacuti. ¿Cómo se explica eso? Luego tuvimos que hacer un consejo político para revocar esa decisión y recortar las asambleísta, de la acción de protección va a conversar con Omar Jaén seguramente. Ese es uno de los temas, Omar. Abogado, ¿cómo está? Buenos días, Omar Jaén le saluda. Abogado, ayer la presidenta Yori presenta este pedido de medidas cautelares. ¿Aplica o no aplica? Teniendo en cuenta que, a ver, básicamente se está poniendo una medida cautelar contra ella misma porque ella es representante de este organismo al cual estás apelando, primer punto. Y segundo punto, todavía no ha habido nada. Apenas hay recién el pedido de cambio del orden del día. No ha habido ninguna acción ejecutada todavía. Por lo cual no se puede pedir una medida cautelar por algo que no ha ocurrido. Esa es mi visión. Corríjame si estoy equivocado. O sea, jurídicamente la medida cautelar puede proponerse ante un temor o ante una amenaza de violación de derechos fundamentales. Ya. Ahora, derechos fundamentales de la compañera asambleísta y presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Para esto, ella utiliza al procurador de la Asamblea Nacional. Yo considero que inclusive allí se está yendo más allá. Primero se está abusando del derecho, porque no cabe una medida cautelar, no hay derechos fundamentales que se le esté vulnerando a la señora presidenta ilegítimamente y legalmente, porque la ley establece que cuando el Pleno de la Asamblea Nacional quiera, cuando la mayoría quiera, cuando la mayoría considere que es así, se puede crear una comisión multipartidista para evaluar, destituir o sancionar a las autoridades del cargo. ¿Dónde está la ilegalidad? ¿Dónde se está vulnerando un derecho constitucional o legal? En ningún lado. Segundo, yo considero que inclusive se está cometiendo ahí un delito grave. Cuidado. Puede haber especulado. ¿Por qué? Porque el procurador de la Asamblea Nacional no es abogado personal de ella. Es para defender intereses, derechos institucionales. Cuando se demande o se defienda a la Asamblea Nacional, y ella, claro, como representante de la Asamblea Nacional, salga a defenderlo a la Asamblea Nacional. Bueno, hubiera sido que presente una demanda de daño moral por la Asamblea Nacional en contra del presidente de la República por haber generalizado y dicho que todos los asambleístas son corruptos, ladrones. Y ahí el nombre de la Asamblea Nacional actuar y firmar el Procurador General de la Asamblea Nacional. Pero no pues para una causa personal, en donde digo que me están vulnerando mis derechos como persona, o me pueden vulnerar. Ella está diciendo que le pueden vulnerar los derechos a ella, utilizar a la Procuradora General de la Asamblea Nacional. Entonces, eso es, y se ve la falta de palabra que tiene la compañera. Dice que ella no se opone a la evaluación. Se ha visto y es evidente cómo se aferra con uñas y dientes y no quiere saber nada de evaluaciones. Segundo, dijo que el martes ella misma va a poner en el orden del día la creación de la comisión. Salió nada, naranjas. Se pone el cambio del orden del día, inmediatamente y desesperadamente presenta una petición de medidas cautelares. Todas esas actuaciones han quedado ya en evidencia y obviamente las bancadas no están respaldando, ya ni siquiera la bancada de gobierno, tengo entendido que salió ya el jefe de bancada, dice que sí, también van por la comisión. Pero es eso, el gobierno nacional pretende utilizarle a la Asamblea Nacional, a la presidenta de la Asamblea Nacional, como ha venido pasando, para imponer un proyecto político y económico de él,
a su manera. Y obviamente en la Asamblea Nacional no hay, pues, él no tiene pues los asambleístas para imponernos un proyecto político económico. El pueblo ecuatoriano no votó por ese proyecto económico y político que propuso el presidente de la República. Pero el ecuatoriano votó por otro proyecto. Asambleísta. Nosotros revisemos siempre. Asambleísta, Sí. disculpe, me permito leer el tuit de su, bueno, a un colega de bancada, Salvador Quispe, respondiendo a una noticia en donde dice que la CONAIE pide acciones inmediatas contra asambleístas denunciados. Dice, dijimos frente a la denuncia de Guillermo Lasso, la Fiscalía del Ecuador que investigue y si es el caso castigue todos los responsables. Nadie está poniendo las manos al fuego por nadie. Presidente de la CONAIE, refiriéndose a Leonidas Sisa, ya basta de hacerle el juego a la bancada de UNES. También ha habido otras declaraciones donde dice que ustedes, los denominados rebeldes, le están haciendo el juego al correísmo. ¿Qué respuesta le da? Pregunta uno, ¿qué respuesta le da a esas acusaciones? Y pregunta dos, ¿qué ha pasado con estos 5 asambleístas que fueron denunciados públicamente por, bueno, no en fiscalía, porque el presidente jamás se acercó a fiscalía a presentar una denuncia formal, pero que al menos hizo el show mediático de decir los nombres? ¿Qué ha pasado con esos asambleístas a la interna de Pachacuti? No sé si es que iniciaron el proceso disciplinario, si también les separaron de la bancada, no les separaron de la bancada, por si acaso, como a nosotros. Y el tema de decir que están haciéndole el juego a UNES, es el discurso del gobierno, por Dios. ¿Qué le estamos haciendo el juego a UNES? ¿Qué hemos votado por propuestas de UNES? El querer evaluar a la compañera Guadalupe Llori, que nos está haciendo quedar mal. Al Pachacuti ha hecho quedar mal. No es que su actuación ha sido impecable, cosa que estemos orgullosos del Pachacuti de ver cómo está una compañera haciéndonos quedar bien. No, pues, si nosotros los de Pachacuti deberíamos ser los primeros en exigirles respuestas, que no haga eso que está haciendo, porque está haciendo quedar mal. A los compañeros denunciados, inmediatamente tenía que abrirse el comité de ética para que se investigue. Y por eso mi cambio del orden del día de la semana pasada, para rechazar lo que decía el presidente de la República, y segundo lugar, para exigirle a veces, presente la denuncia en el comité de ética de la Asamblea, no es solo en la Fiscalía. El comité de ética de la Asamblea tiene que investigar. Y si hay pruebas de lo que aseveró el presidente de la República, tenemos que mandarle sacando a esos asambleístas. ¿Cómo están haciendo espíritu de cuerpo en eso? Pues Salvador Quispe está quedando de lo que él quiere ser presidente y tal. ¿Cómo queda ahorita ante el pueblo ecuatoriano? Como defensor de un sistema defensor socapador de ser espíritu de cuerpo de la gente que está denunciada por corruptos. De la presidenta de la Asamblea Nacional que no ha hecho su trabajo como tiene que hacer. O sea, asambleísta, buenos días. ¿Ustedes se separan, Pachacuti los expulsa del bloque de la Asamblea o del partido como tal, del movimiento como tal? No, solo del bloque de la Asamblea, cosa que nosotros en diciembre del año pasado, el 15 de diciembre mismo, ya habíamos mostrado nuestra diferencia y que nos separamos y nos autodenominamos. Ustedes siguen siendo adherentes permanentes de Pachacuti, del movimiento político como tal, pero han decidido, y el movimiento lo ha ratificado, que van a votar de forma independiente y no alineados a las decisiones que tomen como bloque de Pachacuti. Así, de la bancada de Pachacuti. Y Pachacuti no es que nos separó, es Rafael Lucero y Marlon Santi. Vean ustedes si es que ha habido un comité ejecutivo para tomar esa decisión que toma. No ha pasado por el comité de ética y disciplinario que normalmente tienen los movimientos y partidos políticos para hacer todo este proceso interno. No ha pasado por eso. No ha pasado ni siquiera por el comité ejecutivo. El compañero Marlon Santi no es que ha llamado al comité ejecutivo para que los otros miembros, sus coordinadores vocales, se reúnan y digan, sí, efectivamente, les expulsemos de la asambleísta. El compañero Rafael Lucero también. Perdón la interrupción. En honor al tiempo, están hablando de un complot y la presidenta de la Asamblea lo ha mencionado en reiteradas ocasiones, que existe un complot, que la idea es tomarse la Asamblea, quitarla a ella de sus funciones, y
¿realmente existe este complot dentro de la asamblea, de todos estos asambleístas y diferentes bloques? ¿Realmente lo que se quiere es desestabilizar al país? ¿O cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que ustedes como asambleístas en general, la mayoría, está pidiendo? ¿Y por qué qué va a cambiar en la asamblea que Guadalupe Llori deje de ser presidenta o sea evaluada? O sea, que realmente, para que entendamos los ecuatorianos, de qué forma esto nos beneficia a nosotros, el ciudadano de a pie. Ahora le digo, a ver, primero, yo considero que el complot no es contra él. El complot es contra la Asamblea Nacional de parte de algunas autoridades de la Asamblea Nacional. Están obstruyendo el trabajo en la Asamblea Nacional, están haciendo están de una manera y de otra manera están tratando de desprestigiar la Asamblea Nacional aún más. O sea, ese fue su trabajo. Ahí están asambleístas que han venido a desprestigiar la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para hacerle el juego al gobierno, para que el gobierno pueda gobernar solito. Para que, si es posible, la muerte cruzada. Nosotros dijimos, venga la muerte cruzada. O sea, ¿usted cree que una de las funciones, por decirlo así, que está teniendo la presidenta de la Asamblea en este momento al aferrarse al cargo es desprestigiar o abonar en el desprestigio y la imagen que tiene desacreditada la Asamblea? Desde luego, hay un boicot a nivel en las autoridades de la Asamblea. 3 semanas sin sesionar por el miedo de la señora que le van a evaluar. Suspende, llama a sesiones a las 11 de la noche, sábado y así. Entonces, hay un boicot a la labor de la Asamblea Nacional precisamente para que la Asamblea Nacional se vaya a la casa, el presidente de la República se quede solito gobernando y emitiendo decretos, leyes, y en 8 meses, 10 meses, un año, para que se vuelva a posesionar un nuevo legislativo, él pueda entregar todo. Asambleísta. Todo lo que quiere entregar. Puede hacer el acuerdo que quieren llegar a acuerdo con los señores Isaías. Entregarles del Banco del Pacífico los 2 pozos petroleros TC y Gama TV por los $2.000 millones que están demandando. Asambleísta, la última consulta, y se nos está acabando el tiempo, le rogaría brevísima. ¿Qué va a pasar hoy día? ¿Qué va a pasar hoy día? ¿Se van a poder instalar? Porque hay una acción de protección de por medio. Imaginamos que falta todavía el pronunciamiento del juez o de la jueza que la está sustanciando, pero ¿se van a instalar hoy día? Desde luego, tenemos que trabajar, tenemos que instalarnos y tiene que cumplirse con los procedimientos respectivos. Si hay una petición de cambio del orden del día, la presidenta tiene que mandar a leer ese cambio del orden del día y mandar a votar ese cambio del orden del día. Bien. Salvo que al juez o jueza que está conociendo la causa se le ocurra descabelladamente conceder una medida cautelar. Conceder una medida cautelar y hacerle juego y intrometerse en la función legislativa por parte de la justicia. Eso sería terrible. Pero bueno, eso hay que esperar. Puede pasar. Si pasa, nosotros seremos respetuosos de eso. Más allá de eso, nosotros vamos a defender lo que siempre hemos defendido. Vamos a defenderle el agua, a la tierra del extractivismo minero y petrolero. Bien. Vamos a defender el patrimonio social y nacional de las privatizaciones. Y vamos a defender al pueblo ecuatoriano de los bancos abusivos. Eso vamos a hacer. Ese es el proyecto de Pachacuti. Gracias al asambleísta Mario Ruiz, asambleísta de Imbabura de Pachacuti, que ha estado con nosotros. Que tenga usted un buen día, don Mario. Gracias.